El tiro parabólico de objetos es un tema de cinemática, el cual es enseñado después de los tópicos de movimiento rectilíneo uniforme, MRU, y movimiento rectilíneo uniforme acelerado, MRUA. El movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones. En la dirección horizontal, los móviles siguen un comportamiento de MRU, mientras en la dirección vertical tienen uno de MRUA. La comprensión de la definición requiere un breve repaso de MRU y MRUA. El movimiento en el eje horizontal, eje X, es MRU, que tiene como característica una velocidad constante y una trayectoria recta. El movimiento rectilíneo uniforme es comprendido por una sola ecuación. La velocidad es igual al cociente de distancia sobre tiempo. La velocidad es constante, es decir, es un número fijo a través del tiempo. La velocidad es un vector, por lo cual tiene magnitud, sentido y dirección. Las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme a través del tiempo son mostradas. La primera tiene el comportamiento de la posición del móvil en función del tiempo. Notar que la línea tiene una pendiente, lo cual significa que el móvil va avanzando a la derecha conforme el tiempo aumenta. La segunda representación es el comportamiento de la velocidad contra el tiempo. La velocidad se mantiene constante a través del tiempo, por eso es una recta horizontal, por ejemplo, una velocidad de 5 metros sobre segundo que no cambia con el tiempo. El tercer gráfico se refiere a una aceleración igual a cero porque no hay cambios de velocidad a través del tiempo. Esto es para visualizar el comportamiento de aceleración en el movimiento uniforme acelerado. El movimiento en el eje vertical, eje Y, del tiro parabólico es MRUA, que tiene como característica una aceleración constante y una trayectoria recta. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado es comprendido por tres ecuaciones. La primera es la posición final en función de posición inicial, velocidad inicial, aceleración y tiempo. La segunda ecuación es la velocidad final en términos de velocidad inicial, aceleración y tiempo, mientras la tercera es la velocidad final en términos de velocidad inicial, aceleración y cambio de posición. El uso de alguna de estas ecuaciones en la solución de un problema depende de los datos en el mismo. Por ejemplo, si en el problema a resolver no se tiene tiempo como dato, se deberá usar la ecuación 3, donde tiempo no es una variable. La obtención de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme acelerado es una buena práctica para un mejor entendimiento del concepto y resolución de problemas. Visita el video mencionado, donde las ecuaciones son obtenidas. Las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme acelerado a través del tiempo son mostradas. La primera tiene el comportamiento de la posición en relación con el tiempo. Notar que la forma es una parábola, lo cual está asociado con una ecuación de segundo grado. La ecuación que describe este comportamiento es mostrada. La segunda representación es el comportamiento de la velocidad contra tiempo. La velocidad va cambiando con respecto al aumento de tiempo. Hay que recordar que en el movimiento rectilíneo uniforme, esta gráfica es horizontal. El tercer gráfico se refiere a una aceleración constante a través del tiempo. Por ejemplo, 9.8 metros entre segundo al cuadrado. La aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme es 0. Retomamos la definición del movimiento parabólico, el cual es una composición de MRU en X y MRUA en Y. La composición de movimientos se ilustra en la imagen. El vector resultante V en negro es la suma de vector Vx horizontal y el vector Vy vertical. Estos vectores van cambiando con el movimiento de lanzamiento. En el primer momento, el proyectil va de subida. En el segundo momento, el proyectil alcanza su altura máxima, así que la velocidad Vy es igual a 0. La velocidad resultante v se sobrepone a la velocidad Vx. En el tercer momento, el móvil ya está bajando. El ángulo de lanzamiento alfa es asociado con las velocidades en x y y, por medio de la función tangente, la cual es cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, Vy entre Vx. La expresión del ángulo de lanzamiento se obtiene de la relación de velocidad en cada eje. Aplicando tangente inversa en ambos lados, el resultado es alfa igual a tangente inversa de Vy entre Vx. La componente de la Vx es asociada con el ángulo por medio de la función coseno de alfa igual a cateto adyacente entre hipotenusa, es decir, Vx entre V. Despejando, resulta que Vx es igual a V por coseno de alfa. De la misma manera, la componente Vy es relacionada con el ángulo por medio de la función seno de alfa, que es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, Vy entre V. Despejando, Vy igual a V por seno de alfa. Se muestran las expresiones necesarias para la simulación del movimiento parabólico en GeoGebra. El tiempo de vuelo se obtiene de la expresión de posición del movimiento de MRUA.
es decir, la ecuación cuadrática en función del tiempo. Y igual a posición del proyectil en Y en función del tiempo. Y0 es la altura inicial a la cual se lanza el proyectil. B0 es la velocidad de lanzamiento, equivalente a B mayúscula de las diapositivas de descomposición. A igual a aceleración y T igual a tiempo. La deducción del tiempo de vuelo se hace igualando la ecuación a 0 en Y, esto porque es la altura del suelo. La aceleración se sustituye por la aceleración de caída de los cuerpos en la Tierra, g. La velocidad en Y se sustituye por b seno de alfa, la componente del vector en Y. Se obtiene una ecuación de segundo grado en función del tiempo. Se usa la solución general para obtener la expresión del tiempo. Se sustituyen los coeficientes y resulta la expresión en verde. Nada más se toma el componente positivo de la solución porque los tiempos negativos no tienen sentido en la física del problema. La ecuación de MRUA en Y se expone, al igual que la expresión de tiempo de vuelo obtenida para la simulación en GeoGebra. La información presentada se usó para construir una plantilla en GeoGebra y hacer la visualización del movimiento parabólico. La dirección web de esta plantilla se deja en la descripción del video. El desarrollo paso a paso de la plantilla fue sacado del video mostrado en la tarjeta. Canal Marco Vinicio de León Escobar. Video, movimiento de proyectiles, tiro parabólico, simulador con GeoGebra. Las ecuaciones de Bx y By son usadas en la plantilla. Ecuación del tiempo de vuelo en la plantilla. La posición en Y es relacionada con la posición en X por medio de la misma ecuación cuadrática del tiempo. El tiempo se despeja de la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme y después se sustituye en la ecuación de la posición en Y, dando la expresión mostrada. Esta última ecuación es aplicada en la plantilla porque facilita la graficación. Los deslizadores se colocan en los valores deseados. B0 igual a 10 metros sobre segundo, gravedad 9.8 metros entre segundo al cuadrado, ángulo de 45 grados, Y0 igual a 0 metros. El tiempo de vuelo es calculado dentro de la plantilla. Se activa la animación con el deslizador de tiempo. Posteriormente se cambia la Y0 igual a 3 metros. Se activa el tiempo para ver el movimiento del proyectil. Ahora se asigna un ángulo de 30 grados. Se da a reproducir en el tiempo para ver el movimiento. Se aumenta la velocidad a 30 metros sobre segundo. Se muestra la trayectoria del proyectil. Por último se aumenta el ángulo a 50 grados y la altura Y0 igual a 0 metros. Información creada por el Dr. Jesús Barraza. Asesorías privadas, contactarse al correo señalado. Suscríbete para tener información del campo metalúrgico y temas preuniversitarios. Educación para mejorar México y el mundo.